Muy buenas tardes, bienvenidos a un conversatorio titulado La importancia de la fotografía en la conservación de la naturaleza. En esta ocasión nos acompaña Diana Caballero Alvarado. Ella es fotógrafa, le gusta mucho la naturaleza. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Salvador, ¿cómo estás? Bien, quiero agradecerte de antemano el tiempo y los conocimientos que nos vas a compartir en este conversatorio, en esta charla, sobre tu desarrollo como fotógrafa y los trabajos que tienes o en los trabajos que has apoyado con imagen. En este caso, permíteme leer una breve semblanza curricular para que pues, los que nos ven tengan una idea dónde poder localizarte. Diana Caballero Alvarado nació en la Ciudad de México en 1981. Es fotógrafa y creativa gráfica. Desde niña ha sentido atracción por la naturaleza y un especial interés en la conducta, la biología y las interacciones de algunos seres que la habitan. En 2003 comenzó a colaborar con proyectos de conservación, educación ambiental y sustentabilidad en México. Sus imágenes han sido publicadas en México y Estados Unidos. Desde 2014 dedica la mayor parte de su vida y trabajo a las abejas nativas de México. Es fotógrafa y colaboradora de la organización Girls for Who Click. Actualmente vive y trabaja como independiente en Fortín, Veracruz, México. Diana, ¿qué puedo decir? Es un gusto que nos acompañes en esta charla y que nos muestres parte de tu trabajo. Me gustaría saber cómo es que tú llegas a la fotografía de naturaleza o llamada también de conservación. ¿Nos podrías abundar un poquito acerca de esto? Buenas tardes, Salvador. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio. Muchísimas gracias a la Fototeca de Veracruz y al Instituto Veracruzano de la Cultura por estos espacios que se abren para compartir pues el trabajo de varios fotógrafos que colaboramos o que estamos trabajando en el Estado. Muchísimas gracias y pues gracias a las personas que nos acompañan en este conversatorio. Híjole, bueno, pues primero que nada soy diseñadora de la comunicación gráfica, estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Azcapotzalco, y pues cuando aún estaba en la universidad, yo creo que la vida, el diseño y bueno, mi interés por la naturaleza y mi pasión por ella, pues también me llevó a la región de los Tuxtlas, que aquí comencé a colaborar con proyectos universitarios en temas asociados con la naturaleza, con la conservación, con el desarrollo sustentable. Entonces creo que aquí fue mi entrada a conocer un poco más de la naturaleza, a acercarme, a dimensionar alguna de sus problemáticas, digo, estando muy chica todavía, ¿no? Pero pues uno va aprendiendo un poquito a lo largo del tiempo y tuve la oportunidad de colaborar con proyectos universitarios enfocados al manejo de residuos sólidos, acompañando algunos proyectos de ecoturismo comunitario, luego también a través de algunas organizaciones de la sociedad civil, ya viviendo en los Tuxtlas, estuve colaborando como 3 años, 4 años, ya no recuerdo, estuve viviendo un periodo pues varios años en la región, y, y bueno, acompañando los trabajos de estas organizaciones o de estos proyectos como diseñadora, pero también pues llevaba siempre mi equipo fotográfico y haciendo registro para dar testimonio de las evidencias, pues sí, evidenciar, ¿no? Lo que se hacía en esos proyectos y además, pues de repente salidas al campo y bueno, pues uno va retratando lo que a uno le llama, ¿no? El paisaje, algunos intentos por documentar un poco de la fauna, aunque en aquel entonces pues el equipo era muy básico y pues eso a veces te limita el tipo de fotografías que puedes lograr, pero pues esta fue como mi introducción a la fotografía de la naturaleza y creo que en mi trabajo de conservación, aunque pues no me considero una fotógrafa de conservación, pero sí que mis imágenes están ayudando y apoyando a proyectos que están haciendo pues esfuerzos para conservar
un poco de la naturaleza, fue cuando conocí el proyecto de La Otra Opción, que justo está ubicado en la zona de los Tuxtlas, colindando con la Sierra de Santa Marta, que es considerada, que fue decretada una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Y bueno, pues cuando llegué aquí también llegué como diseñadora en el 2010, mejorando la identidad corporativa de la organización, y pues vi los esfuerzos que se estaban haciendo por restaurar un predio, restaurar más de 80 hectáreas que habían sido bosque de niebla, y pues aquí se habían sembrado muchísimos árboles de especies propias del bosque de niebla y de la selva, porque está ubicado en una transición entre el bosque de niebla y la selva alta. Y bueno, pues ver este esfuerzo de una organización, es una asociación civil, que está regresando, ¿no?, los árboles a un lugar que durante mucho tiempo fue un terreno ganadero, como lo es pues la mayoría del territorio que hay en los Tuxtlas. Eso me pareció, híjole, maravilloso y muy alentador. Y, y bueno, eso me motivó a empezar a hacer algunos registros del paisaje. Cuando llegué ya se habían sembrado los árboles. Esto sucedió, si no me recuerdo, en el 2006, y bueno, pues ya llevaban avanzado un poco este proyecto de restauración, pero pues lo que comencé a hacer fue hacer documentación de las especies que iban regresando. En aquel entonces pues tenía todavía mi equipo básico, pero me hice de un macro que para mí pues sigue siendo como mi objetivo favorito, por esa posibilidad de ver los detalles que me parecen como fascinantes. Y bueno, los insectos y las pequeñas criaturas que están en la naturaleza, que muchas veces no, no son vistas, ¿no? O, pues no sé, se prefiere a lo mejor las aves, que son más llamativas, o los grandes mamíferos o felinos. Y bueno, a mí la naturaleza pequeña me gusta mucho, y la fotografía macro pues también, ¿no? Entonces comencé a documentar las especies que iban apareciendo, haciendo registro para el archivo fotográfico de la reserva, y bueno, que en el momento que fuera necesario estas imágenes pudieran contribuir a la causa, ¿no?, de seguir con el esfuerzo de restauración y de conservar este pedazo de los Tuxtlas, que además pues se ubica en una microcuenca que desemboca pues en el lago de Catemaco y luego termina en la cuenca del Papaloapan. Entonces el hecho de que los árboles estén regresando a una zona alta implica, se traduce en tierra que no se va a deslavar con las lluvias tan intensas que ocurren en la región de los Tuxtlas, que es una de las zonas más lluviosas del país. Entonces pues se está reteniendo el suelo, se están reteniendo nutrientes, se está permitiendo que el agua vuelva a regresar al subsuelo para reintegrarse más adelante en los ríos, ¿no? Y abastecer de agua a todas las personas que viven más abajo, ¿no? Entonces, pues esto me pareció un esfuerzo grandioso, al que por supuesto me siento muy honrada de haber estado colaborando y de seguir colaborando pues en distintos momentos con ellos, ¿no? Se eligió la Reserva de La Otra Opción como el primer sitio de reintroducción de la guacamaya roja a los Tuxtlas, una especie en peligro de extinción debido a la captura de pollos para venderlas como mascotas. Y bueno, esto casi lleva al borde de la extinción a la especie, que bueno, en los Tuxtlas desapareció pues hace unos 50 años, ¿no? Hasta ahora que se volvieron a reintegrar unos grupos a la naturaleza nuevamente. Entonces, pues en ese momento se consideró que el sitio era adecuado para operar, ¿no?, para llevar a cabo las actividades de operación y de preparación de estos primeros individuos de guacamayas que regresaban a la región de los Tuxtlas. Eran ejemplares, bueno, son ejemplares criados en cautiverio en el aviario Xcaret. Este es un proyecto coordinado por la doctora Patricia Escalante del Instituto de Biología
de la UNAM, y bueno, pues aquí me tocó ver en pequeños momentos la construcción del aviario para preparar a las guacamayas, pues cambiar su dieta de alimentación, de cautiverio, a una dieta más vinculada con lo que iban a encontrar en la naturaleza. Se estuvieron cortando ramas con frutos, con semillas de los árboles que había alrededor y bueno, luego irlas incorporando poco a poco a su dieta para que ellas cuando salieran a la vida libre, a volar, pues pudieran reconocerlas y comenzar a alimentarse y sobrevivir. También aquí pudieron en una jaula grande, entonces también tenían la posibilidad de entrenar sus alas, de extenderlas, de hacer vuelos, ¿no? Para justo prepararse pues para lo que están hechas, ¿no? Justo para volar y no para estar enjauladas. Sí. Entonces, pues fue muy lindo poder documentar el trabajo de todas las personas involucradas, ¿no? Que son organizaciones, parques, reservas privadas, comunitarias, las instituciones que patrocinan estas causas y bueno, la sociedad civil, ¿no? Los habitantes de las comunidades cercanas, de la comunidad de Miguel Hidalgo, que es la comunidad más cercana a la otra opción, y también de la red de observadores de aves, de los Tuxtlas, que bueno, pues son guardianes finalmente de estas aves y de todas las aves que hay en la región de los Tuxtlas, ¿no? Guardianes y quienes también les dan voz, ¿no? A estas especies. Entonces fue muy lindo ver la participación de la gente también el día que llegaban las guacamayas y pues estar como a la expectativa, cómo se organizaron para subirlas en sus hombros, cargándolas aproximadamente una hora subiendo por la sierra, para dejarlas pues en su hogar temporal, que era el aviario de preparación para la libertad. Se les puso nombre a las guacamayas, la gente eligió los nombres que les iba a poner, entonces se empieza a construir como un vínculo de identidad y de relación con las especies, ¿no? Ya no es, pues quien la subió son personas, y quienes estuvieron ahí son personas que van a vigilar, que van a cuidar, que van a procurar que se conserven estas especies, estos individuos, ¿no? Y ya después, pues ver cómo se van adaptando poco a poco, ¿no? Cómo comienzan a hacer, pues, sus vuelos, ampliar su territorio, cómo empiezan a alimentarse ya de los árboles, de los frutos que haya alrededor del sitio donde fueron liberados, y pues ya después ellas empezaron a ir definiendo dónde se iban a estar desplazando, ¿no? Y bueno, pues me tocó documentar esa primera etapa del primer grupo que llegó, y luego en algún otro momento me tocó también ver otra liberación más abajo en Ancillaga, donde pues ahora es como el sitio de operación. Ha habido otras liberaciones en Benito Juárez, en Dos Amates, y parece que va a haber otra, no estoy como tan segura, tan informada, ¿no? Pero pues sin duda es un gran proyecto de mucho aliento, con muchísima iniciativa y mucho trabajo que vale la pena pues documentar y luego pues ayudar a su divulgación. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que, como mencionaste, es muy importante la participación de los vecinos, de la gente de las comunidades, porque en lugar de verlo como un beneficio a corto plazo, pueden, no sé, se me antoja hacer turismo ecosustentable al ver las guacamayas, incluso poder ayudar también como hay algunos esquemas, ¿no? De que vas a algún lugar, por ejemplo, un rancho, y vives como un ranchero esa semana, comes lo de un ranchero, trabajas como un ranchero, y es como una inmersión temática en eso, ¿no? No sé, se me antoja tal vez cuidar a las guacamayas mientras estás en el campamento y involucrarte más cómo es el desarrollo general. En ese sentido, bueno, sí creo que es muy importante el registro
el registro, la visión fotográfica de la persona que está también involucrada, porque va parte del sentimiento, el esfuerzo, ¿no? Se traduce en sentimiento a la hora de hacer la imagen. Y bueno, Diana, qué gusto saber que tienes un proyecto muy interesante y que se está llevando a cabo y ojalá continúe, ¿no? Tengo entendido que también tienes otro proyecto que que te ha llevado mucho tiempo y estás muy involucrada con él, y es el de las abejas nativas, las abejas meliponas. Recuerdo cuando hiciste aquí la exposición en Fototeca de Veracruz, pues no solamente fue fotografía, fue también eh, abejas, fue miel, fue diferentes clases de miel, o sea, fue muy completa, ¿no? Para mí y la gente que no conocíamos que había abejas en Aguijón, pues sí fue así como, wow, hay otro tipo de abejas, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Sí, híjole, pues yo creo que el proyecto que me tiene súper enganchada y al que dedico mi tiempo, mi trabajo y mis pensamientos desde que supe que existían otras abejas, ¿no? Que la que conocíamos, que es la abeja común de la miel que pica, pues no era la única y además no es una especie nativa de México. Y bueno, pues esto fue como abrir como un pues un universo así tal cual inimaginable, porque además las abejas son pues tan diversas, en el mundo hay más de 20,000 especies, de tamaños, híjole, pequeñititas hasta más grandes que que un escarabajo, no sé, y bueno, son tan diversas en su forma, en su morfología, en su coloración, en sus estructuras corporales que están relacionadas con las plantas que visitan, diversas en justo lo que necesitan y están buscando de las plantas. Eh, y bueno, pues su relación con la naturaleza y que pues están básicamente, prácticamente en la base de una cadena que alimenta gran parte de la vida en la Tierra. Y no sé, pues mi primer encuentro con ellas, por ejemplo, pues fue la otra opción, nuevamente haciendo mi documentación de especies, me llamó muchísimo la atención muy temprano en la mañana, una conducta que tenían un grupo de insectos de color metálico verde, que estaban muy insistentes con la flor de una planta que ya había observado que empezaba a crecer al pie de unos arroyos. Entonces pues regresó esa planta y al par de años empezaron, bueno, al menos yo empecé a ver esta interacción con estos insectos, entonces me llamó muchísimo la conducta así tan obsesiva, ¿no? De estar buscando algo de la flor. Y entonces pues me acerqué, hice algunos registros fotográficos y, y luego pues solamente estuve contemplando qué sucedía, tratando de descubrir o imaginar qué eran y qué estaba sucediendo. Y después una amiga, una gran amiga, Raquel Cepeda, me mencionó que ella, que lo que estaba observando, lo que había fotografiado eran abejas solitarias, llamadas abejas de las orquídeas, y lo que estaban haciendo era colectando fragancias de las plantas. Entonces, esta información fue como, wow, ¿no? Abejas solitarias en primera, como que siempre visualizamos a las abejas en la parte social y la realidad es que la mayor parte de la diversidad de abejas tienen hábitos solitarios, ¿no? Más del 95% son solitarias, ¿no? Bueno, en diferentes niveles de sociabilidad y alrededor del 5% de estas 20,000 que se conocen hasta el momento, pues tienen esta vida social. Entonces, pues eso fue todavía más interesante, ¿no? Descubrir esto que pues, ni me imaginaba y luego lo que estaban haciendo estos individuos colectando fragancias, ¿para qué colectaban perfumes? Y bueno, pues eso me llevó a buscar información, me encontré con el libro de abejas del neotrópico, abejas de las orquídeas de la América neotropical, no recuerdo bien el título
David Rubik y de Paul Hanson, y wow, la manera de describir el inicio, de empezar el libro fue un revelador para justo despertar más mi interés y mi curiosidad en estos insectos. Y bueno, pues se sabe poquito de las abejas todavía, hay pocos investigadores en campo, pocos taxónomos, entonces de algunas especies de las solitarias se sabe poco, en ocasiones solo se tiene el registro, el nombre, pero se sabe poco todavía de la biología de la gran mayoría de las especies. Entonces, pues me gusta observarlas, buscarlas. Sé que si hay plantas y hay flores, pues es muy probable que haya abejas, ¿no? Entonces, pues es ahí donde siempre las estoy buscando, y además, pues las flores y las plantas, por fortuna, todavía están en muchísimos lugares, entonces pues están en nuestros jardines, en los parques, en los camellones, por supuesto que en las reservas, ¿no? Donde hay plantas y flores y no hay insecticidas, seguramente hay abejas, entonces pues ese es el vínculo, y una de las cosas que más me interesa, más que hablar de la miel y de este grupo de abejas sociales, es hablar de las abejas y su relación con las plantas, la diversidad de plantas que existen, no sé, puedo a veces obsesionarme con una flor o con una planta y estar esperando a ver qué otros individuos llegan, ¿no? Porque puede llegar una especie y al mes a lo mejor llega otra, y pues ahí te vas dando cuenta de que las especies pues tienen periodos distintos de nacimiento o de construcción de nidos, que busca una y que busca la otra. Algunas buscan néctar, otras colectan polen, y bueno, para el polen pues tienen diversas estructuras en su cuerpo, algunas en el abdomen, otras en las patas, otras en todo, pelos en todo su cuerpo, y bueno, es porque están diseñadas para visitar plantas muy específicas o un grupo de plantas, ¿no? Que cumplen esas características. Pero también colectan, además del néctar, del polen, resinas, o sea, todas las esencias que liberan las plantas, ya sea en los pétalos de la flor, en algún tallo, en alguna hoja, en alguna herida, pueden ser un recurso que estén necesitando las abejas pues para su salud, para su cuidado, para construir también, ¿no? Esto sirve también mucho para construir, como para pegar otros materiales que pueden ser arena o fibras vegetales de las mismas plantas o barro. Hay algunas que colectan barro, excrementos de los animales, y les sirven pues para marcar la entrada de su nido o para construir los capullos de su nido, para la colmena también, en el caso de las abejas sociales. Entonces, pues es así como, a veces siento que es un mundo en el que me pierdo, ¿no? Uh-huh. Pero muy hermoso, que vale la pena conocer, documentar y por supuesto compartir, ¿no? Es un mundo que te abstrae de cierto modo al entorno, ¿no? Te vas. Y bueno, me decías previamente que tú no considerabas que fueras una fotógrafa conservacionista, pero bueno, dado el caso y el conocimiento que has adquirido a través de todo este tiempo de dedicarle, yo creo que sí ya eres una fotógrafa de conservación de vida silvestre, de vida de insectos, sobre todo de abejas, de plantas. Y hay otro trabajo también que me llama mucho la atención y enviaste unas fotos que son de las mujeres del cafetal. ¿Cómo es que llegas tú a fotografiar, pues, digamos que la cotidianidad de la cosecha, la cotidianidad de las personas, hacerles retratos? Híjole, pues todo en la naturaleza todo está relacionado, y creo que en la vida de los seres humanos también todo está conectado. Entonces pues una cosa siempre me ha llevado a la otra, ¿no? La otra opción me lleva a las guacamayas, la otra opción me lleva a las abejas, y las abejas me llevan a conocer a esta organización
que se llama Vida AC y que es una organización que tiene pues más de 30 años trabajando en la lucha por la defensa de su territorio, por buscar un precio justo para el café y bueno, la soberanía alimentaria, ¿no? En la conservación de su cultura y de su territorio. Son, no recuerdo cuántas, más de 1.500 familias que están en esta organización, en distintos municipios de la zona central del estado de Veracruz. Y bueno, pues conocieron mi trabajo y en algún momento me invitaron a hacer la documentación. Necesitaban imágenes para documentar el proceso de la cosecha de su café y esto me permitió estar unos días con ellas, conocer un poco más de lo que es, ¿no? El café, aunque lo bebemos aquí en casa todos los días, pues a veces uno no se imagina qué hay detrás de lo que estás tomando, ¿no? Y bueno, pues entender cómo es el paisaje de un cafetal que conserva parte de la diversidad de un bosque de niebla, ¿no? Sí. Sí, pues digo, las abejas están ahí en los cafetales, ¿no? También polinizando pues desde las plantas de las variedades de café que tienen hasta pues todos los árboles y las plantas que permiten que estos sistemas agroecológicos permanezcan, ¿no? Los árboles que les dan sombra al café, que reintegran el agua nuevamente a los ríos, que filtran el agua, las plantas que además alimentan a las familias, ¿no? Porque no solo es el café, sino pues de ahí se obtienen, del cafetal se obtienen muchos otros recursos, ¿no? De los árboles, de los arbustos, de los bejucos, de las plantas que se cultivan en la parte del sotobosque. Es Entonces, todo pues un, es todo un biosistema, ¿no? Un ecosistema en sí. sí, 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 sí. Y bueno, pues ahí están vinculadas las familias, los abuelos, los padres, las madres, los niños, ¿no? Todos participan en conservar esta cultura alrededor del cafetal. Uh-huh. Entonces, pues estuve documentando parte de la cosecha. En algún otro momento tuve la posibilidad de ir a documentar la floración. Esto fue muy rápido en una tarde y observar algunas de las abejas que están llegando a sus cafetales, y ya más adelante con la intención de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y de visibilizar el papel que tienen las mujeres dentro del cafetal, pues se armó este proyecto de colaboración nuevamente para retratarlas a ellas con estos tocados de flores que hay también en esos cafetales, ¿no? Uh-huh. Sí, justo te iba a preguntar porque estoy viendo, mientras hablas de las mujeres del cafetal, estoy viendo las imágenes y hay un retrato de una señora ya de edad que te ve fijamente a la cámara y que tiene anturios en la cabeza. Es Uh-huh. un retrato muy bonito. Pues híjole, es que, no sé, hay un diálogo, ¿no? Ahí entre una complicidad para lograr este tipo de imágenes. El fotógrafo creo que a veces puede estarlas, o la fotógrafa, ¿no? Buscando, pero es cuando la persona te permite justamente entrar a lo que es ella, ¿no? Cuando se pueden lograr, yo creo que este tipo de imágenes. O sea, a mí también me parece muy linda y hace poco hablaba con Gisela, que es una mujer de veras ejemplar y muy inspiradora, y me decía que este 8 de marzo les dieron las imágenes impresas a las mujeres, estas y otras que se han hecho ya con otros fotógrafos o fotógrafas, y que fue pues maravilloso para ellas, ¿no? Verse Sí, retratadas. Ajá. Entonces, pues creo que es ahí cuando te das cuenta que el trabajo fotográfico pues está sirviendo, ¿no? Para, sí. para algo, para fortalecer la identidad, para
fortalecer caminos o para acompañar finalmente, ¿no? Para contribuir con un granito, digo, porque pues esto es solamente una pequeña parte de un camino de 30 años, ¿no? En torno al cafetal. Eres afortunada al estar compartiendo tu tiempo y ellos compartiendo su conocimiento con respecto al entorno. Un amigo me había dicho hace tiempo que el ser fotógrafo es uno de los trabajos más afortunados que hay porque puedes estar donde sea, ¿no? Elsa Medina tiene una frase que dice que ser fotógrafo es la coartada perfecta. Yo considero que la fotografía, así como nos da, también el hecho de llevarle las fotografías a la gente, a las señores de la comunidad, al que se vean reflejados, que obtengan un retrato, es muy importante porque lo valoran mucho. Nosotros tal vez digamos, pues es una fotografía, es un papel, no sé, 8x10, 11x14, no sé. Pero ellos no, ellos lo tienen y no solamente tienen, guardan el objeto, sino también guardan el recuerdo, ¿no? Me lo hizo fulana de tal, fue en tal fecha, estábamos haciendo esto, o sea, la fotografía para ellos es un trozo de su vida. Qué padre trabajo. La verdad es que la fotografía justo te permite, como decías, estar pues en muchos lugares, en los lugares que te llaman, ¿no? Que de alguna manera estás como buscando eso que te llama la atención, que te mueve, ¿no? Y pues a profundizar todo lo que quieras profundizar, a darle salida a través de muchas posibilidades, ¿no? Creo que la fotografía es muy noble y justo nos permite hacer y construir muchas cosas, llevar varios caminos, reinventarla nuevamente y bueno, no es estática, ¿no? Porque pues quien está mirando captura algo, ¿no? Que le está moviendo y cuando alguien la ve, pues es una reinterpretación y cuando sigue su camino, pues va acumulando, ¿no? Como mensajes o historias. Yo de repente pienso en fotografía y forzosamente pienso en abejas, ¿no? Cómo van llevando justo, llevando y trayendo, no sé. Uh-huh. Ay, Salvador, pues hay mucho camino por hacer en el tema Todavía. de la naturaleza, de la conservación. A veces parece de verdad un gran reto, pero pues cuando se juntan como muchas miradas de muchas disciplinas o de muchas personas, no sé, pues creo que se pueden construir cosas valiosas, ¿no? Por el bien por un mayor bien, ¿no? Por un bien más colectivo, por un bien para la comunidad, ¿no? No sé. Así es, apostar al bien común. Y tenemos pues una gran responsabilidad también como fotógrafos, ¿no? Una vez que se Y hace. la cuestión aquí es la siguiente. Tú, ya habiendo o teniendo la experiencia que tienes, ¿sí pondrías tú por delante el hecho de hacer fotografía de vida silvestre o de conservación o llámalo de naturaleza, como quieras, a alguien que te diga, ¿qué puedo hacer como fotógrafo? ¿No? Más bien, ¿sí le dirías que podría ser fotógrafo de conservación dada tu experiencia? Pues sí, hay como una línea que a veces pareciera muy delgada entre la fotografía de naturaleza y la fotografía de conservación, porque en realidad la fotografía de conservación es cuál es el propósito que hay, ¿no? Al realizar las imágenes y si tu propósito está encaminado a contribuir con la conservación de la naturaleza, de sus ciclos, de la vida, pues puede ser una fotografía de conservación justamente, y no solo de naturaleza, también la fotografía documental, la fotografía artística, la fotografía etnográfica, ¿no? Siempre y cuando el discurso y el propósito puede ser desde que se toma, lo ideal es desde que se toma la imagen, ¿no? Porque ya sabes ahí lo que estás buscando y a dónde vas a llegar.
pero aún después de que se tomaron las imágenes, uno puede darles ese sentido, ¿no? Y pueden ayudar a sumar a los esfuerzos que están buscando, ¿no? De diferentes caminos, pues conservar la riqueza natural y cultural de, pues de muchos territorios, ¿no? Uh-huh. Entonces, más que nada es ese propósito y sí, pues por supuesto que si están interesados, interesadas en la fotografía y se sienten además motivados por aportar a la conservación pues en su municipio, en su localidad, en el estado o a una escala mayor, pues hay un campo muy grande, ¿no? En la fotografía, tú lo sabes, ¿no? Sí. Sí, hay muchas cosas que decir, hacen falta más miradas que estén pues documentando lo que está sucediendo pues, en las distintas latitudes. Hay muchos problemas ambientales, ¿no? Y el estado de Veracruz pues es uno de los estados con mayor deforestación de México. Aquí inició el proceso de deforestación del trópico húmedo. Y bueno, pues aquí también está la montaña más alta de nuestro país, que pues solo nos queda un glaciar, ¿no? Y pues el cambio climático, creo que nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Antes no creíamos lo que nos decían las noticias, los que nos platicaban, pues los investigadores, los ambientalistas, pero pues ya la naturaleza nos está diciendo que tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con ella, nuestra forma de utilizarla, nuestra forma de devolver lo que tomamos de ella, ¿no? La contaminación de los ríos, de los océanos, digo, la contaminación ya la ves desde las zonas más altas, ¿no? La basura es un problema a nivel mundial, a nivel municipal, a nivel domiciliar, ¿no? El agua, ¿no? ¿De dónde viene el agua que llega a nuestras casas? Muy pocas veces nos preguntamos de dónde viene lo que estamos consumiendo, entonces pues hay mucho que decir, ¿no? Sobre de dónde viene lo que necesita y consume el ser humano y hacia dónde debemos voltear a mirar. También existen muchos casos de conservación exitosa en nuestro país y pues hace falta visibilizar, darles voz a lo mejor con nuestras imágenes, ¿no? Con materiales audiovisuales, a través de múltiples pues estrategias, ¿no? Y bueno, pues sí, hay un campo grande todavía. ¿Sí consideras que la fotografía de conservación apoya o coayuda o hace ver las cosas que están sucediendo y son como prácticamente vía de educación para la gente que la ve? O de concientización más bien, diría yo. Sí, pues sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Por ejemplo, el problema del plástico, ¿no? En los ríos, en los océanos, pues yo creo que está ayudando a estas imágenes que de repente llegan a nosotros donde, híjole, no te imaginas, ¿no? Que ciudades pueden estar bajo estas condiciones, pues pueden ayudarnos a replantearnos qué estamos consumiendo, porque pues nosotros somos consumidores. Todos los días nuestras acciones suman o restan al problema ambiental que estamos viviendo a nivel mundial, lo que consumimos y lo que desechamos. Entonces tenemos la posibilidad de hacer cambios en lo individual y pues el reto más grande creo que está en lograr los cambios a nivel federal, ¿no? A niveles pues de leyes, ¿no? De de decretar a lo mejor sitios de protección o de descanso a la naturaleza, ¿no? Como ha sucedido en algunos casos de México, donde la naturaleza lo que está pidiendo es un respiro, ¿no? A la explotación tan grande que hay por la cantidad de humanos que somos ya en todo el mundo. Entonces, pues también la naturaleza es muy noble, ¿no? Tiene la capacidad también de regenerarse si se le da el tiempo que necesita. Y hay pues muchos ejemplos en mares y en tierras que dan testimonio y evidencia de esto. Fotógrafos y fotógrafas, cineastas,
trabajando justamente en esos sitios para hacer, pues para llevarlos a otras miradas, ¿no? En distintos niveles. Uh-huh. Sí, hacer conciencia. Pues a nombre de la Fototeca de Veracruz, agradezco tu tiempo, tus conocimientos, la atención y el haber compartido imágenes con nosotros. Muy buenas tardes, Diana. Te agradezco muchísimo la invitación, el espacio para pues compartir un poco de lo que he hecho, ¿no? Y bueno, pues mis pequeñas aportaciones con los proyectos a los que pues en distintos momentos en distintos momentos me he involucrado y bueno, pues el tema de las abejas que sigue como marcando mi línea, ¿no? De trabajo. A ver, ¿por cuánto tiempo? Yo creo que de por vida.